chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este día vamos en nuestra clase a estudiar sobre Jesús y el ayuno, pero antes de eso les pido que me acompañen en una oración. Gracias Padre por este día, gracias por la vida de cada una de las personas que está viendo este video, esta clase. Te pido que nos bendiga Señor, que nos llenes de tu presencia, que nos des de tu Espíritu Santo, que tú seas hablándonos, que tú seas mostrándonos tu voluntad, tu propósito en esta clase, en este estudio, que nos des entendimiento. Te damos gracias por cada bendición, por cada cuidado que has tenido para con nosotros y nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, este día vamos a estudiar sobre Jesús y el ayuno. Vamos a leer Mateo 6, del 16 al 18. Les voy a leer en la versión NBI para que esté más claro. Mateo 6, del 16 al 18. Dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Entonces vemos aquí una vez más, como lo vimos antes con la limosna, con la oración, que el Señor nos manda a, en este caso, ayunar con un corazón sincero, no con un corazón hipócrita, no fingiendo, no actuando, no haciendo para que las demás personas nos vean. Una vez más el Señor nos dice: cuando ayunen, que ni se te note, básicamente, ¿no? Dice que lávate la cara, peínate, perfúmate, no pongas cara triste, como para que la gente te pregunte ¿qué haces? ¿Qué te pasa? No. Dice, no seas como los hipócritas, más bien que no sea evidente, que no se note que estás ayunando. Entonces, primero vamos a ver qué es un ayuno, por si no sabían qué es ayunar. Es abstenerse de alimento, es no comer. Cuando uno ayuna, no ingiere alimento. Entonces, vemos en la palabra del Señor, les voy a hacer un pequeño resumen. Existe un ayuno personal, en este caso Jesús está hablando cuando ayunamos y lo hacemos en lo secreto entre nosotros y el Padre, es un ayuno personal, pero también vemos a lo largo de la palabra que hay ayunos en grupo con más personas, inclusive el pueblo, los reyes o los líderes proclamaban, llamaban a ayunar a todo el pueblo, ¿ya? También vemos que las personas ayunaron para afligir el alma en momentos difíciles. ¿Y cuál es el propósito del ayuno? Es dejar a un lado la distracción. En este caso, la distracción sería la comida. Dejamos a un lado esa distracción de la comida y buscamos la dirección de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios? Ahí buscamos, cuando ayunamos, buscamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios? Ayuda. Y cuando ayunamos, tenemos que tener en cuenta que siempre que ayunemos debemos orar y leer la palabra del Señor y humillarnos ante Él, en su presencia. En la palabra vemos que en la fiesta de Yom Kippur o en el Día del Perdón, es un mandato obligatorio ayunar en ese día. En ese día el Señor nos dice que es obligatorio ayunar, ¿ya? Entonces tenemos que tener muy claro y recordar que, como dice en la palabra del Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el ayuno es un momento para alimentarnos y nutrirnos de la palabra de Dios en la oración, leyendo su palabra, humillándonos ante Él para escuchar su voz. Entonces el ayuno no es para obtener algo, sino para conectarnos más profundamente con el Señor, para buscar su dirección, buscar su voluntad, dejando a un lado la distracción de la comida, como ya les había dicho. Y recordar que esto es algo entre Dios y nosotros, no para que otras personas sepan y nos tengan pena o para quedar bien ante alguien, sino que el ayuno es, una vez más, algo personal y algo que debemos hacer de un corazón, con un corazón sincero. En la palabra tenemos algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos de muchas personas que ayunaron, de pueblos que ayunaron, como les dije, pero yo les traje unos pocos. Por ejemplo, en Daniel 9:3 dice:
Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. Entonces aquí vemos que Daniel oraba y ayunaba. Entonces no es que solo nos vamos a morir de hambre, sino también vamos a orar, buscar la palabra del Señor en oración y ayuno. En Joel 2:12, en este caso, en cambio, vemos que el Señor les dice a estas personas del pueblo que ayunen, les dice, vuélvanse a mí ahora. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Es también un llamado a afligir, a humillarnos ante el Señor cuando ayunamos. Y también otro ejemplo en Esdras 8:23 dice, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Entonces, les vamos a leer qué dice nuestro librito acerca de esto. Dice, en la adoración del cristiano hemos hablado sobre la hipocresía en la limosna y oración. El mismo problema existe en el ayuno. El ayuno debe ser hecho con corazón sincero. Los hipócritas ayunaban para mostrar su piedad a los hombres. Con sus rostros y palabras públicamente demostraban su ayuno. Este es el ayuno condenado por Jesús. El ayuno sincero busca la comunión con Dios. Ayunamos para orar, meditar sobre su palabra y humillarnos ante Dios. No debe ser una declaración pública, sino un encuentro privado entre Dios y nosotros. ¿Cómo adora el cristiano? Jesús nos ha enseñado que toda adoración del cristiano proviene de un corazón sincero. Toda nuestra vida, no solo nuestra ofrenda, oración y ayuno, debe dar testimonio de nuestra adoración a Dios. Entonces, este fue el tema del día de hoy. Yo les voy a dejar, como siempre, su actividad en el grupo de sus papis. Y si Dios quiere, nos vemos el sábado a las 3. Que tengan una bonita semana y muchas bendiciones para ustedes. Chao.